Bon dia, se sent? Perfecte. Anem a començar en la presentació del següent ponent, mentre ell batalla en la part informàtica per a veure si fa bé la connexió. Jo soc Rafael García Molina, soc professor a la Universitat de Múrcia i vaig a presentar Àngel Fernández, que també és professor a la Universitat de Múrcia i a més un bon amic. Així que esperem que la presentació doni temps a que solventi el problema tècnic. Bé, Ángel Fernández Izquierdo va estudiar matemàtiques a la Universitat de Granada i va doctorar-se a la Universitat de València. I des de l'any 88 del segle passat és professor a la Universitat de Múrcia, on és catedràtic de geometria i topologia. En l'any 88 va ser fundador d'un grup d'investigació en geometria diferencial convexa que ha estat reconegut per la comunitat autònoma com a grup consolidat i d'alt rendiment i recentment com a grup d'excel·lència científica de la regió de Múrcia. Això és un grau molt alt en la tasca de recerca que fa el seu grup. En la seva carrera investigadora ha dirigit tesis, com fa qualsevol professor en la universitat, mitja dotzena, ha publicat més de mig centenar de publicacions en revistes d'alt prestigi i com a conferenciant ha estat invitat en diverses desenes de congressos internacionals i nacionals. A més d'això, forma part del comitè d'avaluadors de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva, també de diverses agències regionals d'avaluació i dels panels d'experts d'una dotzena de revistes internacionals d'investigació. Va ser fundador, ja en el nivell de la banda de la seva tasca acadèmica i de recerca, en el nivell de divulgació, que és una de les potes fonamentals també, pensem, de la tasca universitària, va ser fundador, jo diria més, ideòleg de l'Acadèmia de Ciències de la regió de Múrcia en l'any 2001 i de la qual va ser president fins a l'any 2010. També ha col·laborat activament, de forma habitual, en premsa nacional i regional, amb articles en El País, El Mundo, La Razón, La Verdad, La Opinió, i és el principal impulsor d'una proposta molt interessant que és tots els dissabtes en Múrcia, excepte en estiu, se publica la columna de l'Acadèmia on en 400 paraules, dic 400 perquè és el límit que imposen els tipògrafs del periòdic, se parla de temes actuals de ciència, de biologia, de física, d'informàtica. A més d'això, jo vull afegir que va ser organitzador o coorganitzador de la primera Fira de la Ciència que se va organitzar en Múrcia en l'any 2001 i la primera Fira de la Ciència en Múrcia equival a algunes de les primeres, si no la primera, segona, tercera Fira de la Ciència a nivell estatal, quan ningú no apostava un duro, perquè en aquella època encara estava la peseta i el duro, per les activitats de divulgació científica, per les Fires de la Ciència. En Múrcia van fer una Fira de la Ciència en l'any 2001 trucant a totes les portes, al Corte Inglés, a la universitat, a qui fora, per a que pagara uns dinerets. Ara les Fires de la Ciència ja estan consolidades, afortunadament. Ell va ser impulsor, jo també, tinc que dir-ho, de la primera que se va fer en Múrcia. Ara ja van per l'any 2022, excepte la parada de la Covid, ja van quasi 20 edicions. Sempre hi ha alguns precursors que se troben en dificultats, així que si algú vol fer activitat divulgadora i algú li posa entre bancs, tireu cap endavant, perquè se pot fer. És també responsable del grup de divulgació de la ciència de la Universitat de Múrcia que es diu Paciència la Nuestra. Pilleu el... I també jo també formo part, o sigui, fem tàndem en moltes coses. I he de dir que és un infatigable receptor i promotor de projectes de divulgació de la ciència. Un dels projectes en el qual està embarcat, com que és matemàtic, se diu Math Talentum, que cada any planteja reptes als alumnes de secundària, no sé com està organitzat exactament, jo soc promotor d'un altre que se diu Masterchem, també si pilleu el joc de paraules, són idees que Àngel és un excel·lent receptor i si pot tirar endavant en el projecte, segur que podeu parlar-li
i se tirarà endavant. Jo ja no m'enrotllo més perquè estic allargant, perquè pense que està ja la connexió. Solamente me queda poner pantalla completa. Bueno, pues pantalla completa. Ja està. Bueno, pues jo ja he acabat la meva intervenció. Ara teniu Àngel a la vostra disposició. Àngel. Muy bien. Bueno, si quieres quitamos eso i a més jo he de dir que la ciència se pot fer en qualsevol llengua, així que si algú la vol fer en valencià, com la faig jo, endavant, i si vol fer-la en castellà, en qualsevol llengua és benvinguda, però fer divulgació científica en tots els àmbits. Ángel, tienes la palabra y gracias por venir. Muchas gracias por la presentación, Rafa. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Isabel y Rafa. Y como bien ha dicho Rafa, yo empecé metiéndome en el ambiente este de la divulgación científica precisamente porque él me pinchaba y entonces yo, que me meto en todos los charcos, nos metimos en aquel charco del año 2000. Muy bien, pues cuando empezamos a pensar en esta charla, yo recuerdo, como digo ahí, que el año 2020, el 14 de marzo de cada año, se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Y entonces, precisamente en 2020, el lema de ese año era: las matemáticas están en todas partes. Bien, yo no seré tan presuntuoso de decir que las matemáticas están en todas partes. Probablemente estén en muchas partes, pero supongo que habrá algunas donde no haya matemáticas. En cualquier caso, a mí aquel lema me llamó mucho la atención e intenté buscar sitios donde estén las matemáticas y que sean interesantes. Y empecé a consultar con colegas. Y con no colegas, porque normalmente los colegas siempre te dan aproximaciones bastante cercanas a lo que tú piensas. Pero si uno sale a la calle y le dice a la gente: las matemáticas están en todas partes, hay alguien siempre que te pregunta: ¿hay matemáticas en el amor? Y te deja un poco colgado, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el amor es química, no sé si física, pero nunca, no sé si en el amor hay matemáticas. Bueno, pues yo me empecé a calentar la cabeza y voy a hablar un poquito más adelante de matemáticas, si no en el amor, en muy cerquita del amor. En cualquier caso, he elegido 5 tópicos donde creo que las matemáticas desempeñan un papel importante y ya verán por qué. ¿Qué 5 tópicos? Pues algunos muy prácticos y otros que son de reciente actualidad investigadora y que además sorprende. Bien, pues mi especialidad es la geometría y la topología y, por supuesto, les podría hablar mucho de esto, pero creo que no sería interesante para un curso de divulgación como este. De manera que, entonces, todo lo que voy a contar aquí está basado en modelos matemáticos que varían con el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, algo que ocurre ahora, algo que ocurre dentro de un momento y cuál es la diferencia entre este momento y el siguiente. Por eso, yo les hago aquí una pequeñísima introducción, aquí que yo tengo una función, esa función en un punto está aquí, en otro punto está allí, hay una diferencia de un punto a otro, y cuando yo calculo el límite de la diferencia, el límite de esta diferencia, cuando el incremento de la función tiende a 0, eso es un límite, y ese límite, pues supongo que muchos de ustedes saben que es la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces todos los modelos que aquí traigo van a estar modelados sobre la derivada de una función. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. A mí me interesa mucho que entiendan por qué. Porque por eso es importante que sepamos por qué estos modelos son así y cuál es la respuesta. La respuesta
de por qué los modelos están basados en la derivada de una función, es porque son como la vida misma. Es decir, yo vengo de Murcia y entonces vengo por la autovía y vengo a una cierta velocidad. ¿Alguien piensa que yo puedo venir de Murcia a Alicante a velocidad constante? Imposible, imposible. Siempre hay ahí aceleraciones, deceleraciones, frenadas, subidas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo medir la velocidad constante. Tengo que medir los cambios con respecto al tiempo de mi movimiento. Y eso es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Es decir, es casi imposible encontrar en el universo que nosotros vivimos el reposo absoluto. Ni siquiera los que estamos aquí sentados estamos en reposo absoluto. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve, porque se mueve en torno al Sol, porque el Sol se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros estamos sentados y dentro nuestra sangre se está moviendo. Es decir, todo está en continuo movimiento. Y por eso recuerdo aquí la famosa frase de Galileo, cuando está jurando porque la Inquisición le está presionando y sin embargo decía, y sin embargo todo se mueve. Esto es que tenemos que tenerlo siempre en mente. Entonces, una maravillosa cualidad de las matemáticas es que puede ofrecer respuestas a casi todo. Incluso, como aquí digo, a formularnos preguntas que dentro de la matemática no tengan ningún sentido y probablemente dentro de 100 años lo tengan. Incluso tampoco las matemáticas están pensadas para tener aplicaciones. Tampoco. Las matemáticas funcionan en sí mismo con absoluta autonomía y por tanto hay que dejarlas a su libre albedrío. Fíjense, aquí le pongo un caso que es muy sintomático. Todos conocen a Faraday. ¿Quién no conoce a Faraday? Bueno, pues el ministro de Finanzas en su época le dice a Faraday, dice, pero exactamente ¿para qué sirve lo que has descubierto? Y claro, un genio como Faraday le contesta, dice, no lo sé, pero dentro de poco le pondrás impuestos. Bueno, pues otro esclarecedor ejemplo, como aquí les pongo, es de Galois. Cuando Galois estaba estudiando la resolución de la ecuación de quinto grado, pues la gente decía, ¿para quinto grado? ¿A quién se le presenta una ecuación de quinto grado? A nadie. Creían. Pero la solución de la ecuación de quinto grado dio lugar a la teoría de grupos. Y la teoría de grupos es el fundamento de la resonancia magnética nuclear, ni más ni menos. Es decir, que muchas veces cuando nos preguntan los matemáticos, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? Bueno, parece que nos están ofendiendo. En fin, en cualquier caso, la aplicabilidad de las matemáticas, como ahí le digo, no es la razón. Y mucho de lo que no es aplicable, pues también contribuye a su encanto. Bueno, pues disponemos de aplicaciones de las matemáticas para muchas cosas. Para redondear un balón de fútbol, para entender la replicación del ADN, bueno, pues para explicar la omnipresencia de las estructuras helicoidales en la naturaleza, para luchar contra el Daesh, para asegurarnos que Xavi era insustituible en su momento, a través de la teoría de grafos, en fin, para cantidad de cosas, incluso para hacer un buen café, o para preparar un buen arroz frito, o una cerveza perfecta, como inmediatamente les contaré. En cualquier caso, he seleccionado, como digo, 5 tópicos, si me da tiempo, y si no, recortaremos alguno, que he creído por los más adecuados, como decía antes, para un momento como este, y que algunos de ellos están de plena actualidad investigadora. En fin, el primero es una experiencia que me relató un colega muy cercano a mí, que se vio como experto en un tribunal. Sin venir a cuento, un abogado defensor lo llamó y le dijo, necesito que vengas como experto a un juicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando ustedes ven en la televisión que ha habido un asesinato e inmediatamente la policía dice que venga el forense y el forense llega, le toca el cuello al recién fallecido, o recién o no recién, y dice,
hace 3 horas y media que falleció. Bueno, se queda todo el mundo tan contento. Este abogado se encontró con un juez recién llegado y le decía a mi colega, dice, es que los jueces más antiguos se fían de los forenses, pero los jueces nuevos no se fían tanto. Entonces recurrió a un matemático y lo llamó como experto. Yo, por supuesto, por razones obvias, pues no voy a relatar el caso, pero sí lo voy a ficcionar un poco. Miren, piensen en esto. Una fría mañana de noviembre, a 2 grados de temperatura y en un oscuro callejón, un vagabundo encuentra un cadáver de un hombre aparentemente asesinado. La policía y el forense llegan a la escena del crimen a las 7 de la mañana y comprueban que la temperatura del cadáver es de 31 grados. 1 hora más tarde, su temperatura ha descendido 4 grados. Un testigo, no sé por qué se me ha colado esto aquí, un testigo afirma que solo vio salir del callejón a 2 personas, el vagabundo, 1 hora antes de la llegada, y un vecino del inmueble alrededor de las 5. Suponiendo que la temperatura media de una persona es de 36 grados, ¿quién es el presunto culpable? Bien, pues este colega mío matemático, ¿a qué recurre? Pues recurre a la ecuación de ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué significa esto? Que la temperatura va descendiendo de una manera que no sabemos cómo, pero la ley de enfriamiento de Newton, ¿qué dice? Dice que la velocidad de cambio de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Es una ecuación donde aquí está la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo, y K es una constante que depende de cada caso. T sub A es la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿esto se puede resolver? Pues la resolución es muy fácil, incluso en bachiller se puede resolver, pero vamos, habitualmente se resuelve en primero de carrera de la mayoría de las carreras de ciencias. Esta es la ecuación. Es una ecuación diferencial en variables separadas, se integra fácilmente con el logaritmo neperiano y esta es la solución. El tiempo es el tiempo varía en función de la temperatura ambiente más una constante y e elevado a k. Esta es la gráfica de la función. La gráfica de la función. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues cogemos la temperatura en el momento de partida. ¿Cuándo? Cuando llega la policía y el forense, las 7 de la mañana. El segundo momento que medimos la temperatura, 1 hora más tarde. ¿Por qué? Porque 1 hora más tarde ha descendido la temperatura del cuerpo 5 grados. 1 hora antes, las 6 de la mañana, porque el testigo nos estaba dando datos. Y 2 horas antes, porque el testigo también nos estaba dando datos. Hacemos la cuenta. T en el instante 0, lo llevamos aquí y nos dice que C vale 29. T en el instante 1, hacemos la cuenta y nos dice que K vale menos 0,1484. Con lo cual, la solución general es esta. Es una exponencial, que digo que es esta de aquí. Por lo tanto, hacía 1 hora la temperatura del cuerpo eran 35,6 y hace 2 horas la temperatura del cuerpo era 41,2. 41. ¿Quién es el presunto culpable? El presunto culpable es el vagabundo. Las matemáticas han ayudado a descubrir algo importante en un juzgado. Bien, este es el primer caso que a mí me hacía mucha ilusión contar porque es un caso real como la vida misma. Segundo caso que les quiero contar. Un artículo de investigación que salió hace justamente 1 año en una revista de mucho prestigio, el New York Academy of Science. Y el artículo era justamente este. Huevos y matemáticas, buscando una fórmula universal para la forma de un huevo. Y a mí me llamó la atención.
Los matemáticos preocupándose por la forma de un huevo. Bueno, pues resulta que me metí en el artículo y me llamó la atención. Es decir, yo me voy a mi frigorífico, me saco un huevo, me lo pongo así, en vertical, y me doy cuenta que si cojo un huevo y este es el eje grande y este es el eje pequeño, pues resulta que si lo cojo aquí y le doy golpes, empieza a rotar, es una superficie de revolución, como si fuera una esfera, ¿verdad? Bueno, pues entonces me pongo ya a meterme con el artículo y con mucha información en torno al artículo y descubro que los huevos están clasificados de manera sencilla en forma circular, elíptica, oval y piriforme. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos muy claros. Este es el contorno y estos son los ejemplos de huevos. ¿Quiénes ponen huevos redondos? Pues los búhos. ¿Quiénes ponen huevos elípticos? Pues este que es el emú. Luego el zorzal los pone de esta manera. Luego el águila pescadora los pone así. Y luego el arao de Brünig que los pone de esta manera. En realidad los 4 primeros casos habían sido muy estudiados. Sin embargo, el 5º caso llamó mucho la atención. Los huevos piriformes llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque había una teoría de hace más de 50 años que decía que los huevos piriformes tenían esta forma porque los araos de Brünig ponen los huevos en recintos muy pequeñitos situados en acantilados muy altos, en cuevas muy pequeñas. Entonces, ¿por qué esa forma piriforme? Para que al caer el huevo al suelo tuviera dificultades de rodar y no se cayera por el acantilado. Esa era una teoría que ha durado 50 años. Al final diré que esa teoría se acaba de descartar. Se acaba de descartar el año pasado, en un artículo publicado en una revista también de mucho prestigio como es Science. Bien, pues entonces nos centramos en los huevos piriformes y hay varios tipos de huevos piriformes. El primero, el más normal, el del arao de Brünig, luego el de un ave un poco más extraña que se llama agachadiza real, que es muy habitual en Extremadura, y también son huevos piriformes los del pingüino rey. ¿Desde cuándo se empezó a estudiar esto? Pues desde 1948 por este ingeniero. Bien, ¿qué hizo este ingeniero? Pues intentar buscar una función que modelara el perfil de un huevo. Bien, pues la idea ¿cuál es? La idea es muy sencilla. Coger una elipse, que es esto, y modificarla. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo se modificó a lo largo de la historia. Entonces se coge una elipse y entonces A y B representan los semiejes. Aquí está A, el semieje mayor, B, el semieje menor. Bueno, pues fíjense cómo la podemos modificar. En la dirección del eje X la modificamos de esta manera. ¿Cómo? Introduciendo 1 más una constante por I. ¿Y cuál es el significado de esa constante? Pues muy fácil. Si C es igual a 0, nos vamos a la elipse. Y si C es distinto de 0, la hemos modificado. Por ejemplo, si yo cojo semieje mayor 3, semieje menor 1,5 y C igual a 0,1, fíjense cómo hemos modificado la elipse. Ya se parece más a un huevo, ¿verdad? Bueno, pues la primera fórmula, la del alemán Hugel-Saffer, del 48, es esta. Una ecuación en una variable, en la variable X, donde aquí hay B es el semieje menor de la posible elipse y L el semieje mayor, o sea, la longitud máxima del huevo. Y una nueva variable W que es una relación entre L y B. Esa fue la primera fórmula del
del contorno de un huevo. Aquí aparecen dos ejemplos según la fórmula de Hugelfaffer. Más tarde, 10 años más tarde, entonces Preston lo que hizo fue lo siguiente. En lugar de tomar las ecuaciones cartesianas, tomó ecuaciones paramétricas, porque ya saben que la elipse se puede modelar también con senos y cosenos. Entonces, si yo cojo aquí x el seno con el semieje A y b el coseno, tengo una elipse, pero ahora modifico la elipse y le añado una constante, otra constante por el seno y otra constante por el seno cuadrado y así sucesivamente hasta que me canse. Dos ejemplos de esto, pues los dibujo y están aquí. Dos, el ovoide y el piriforme en función de los datos que yo introduzca aquí. La carrera fue fulminante y esto ya entre el 60... A continuación, en el 97, vuelven a aparecer nuevas fórmulas. Y esta pareja de señores, Barta y Selecki, en el 97 introducen una nueva fórmula y aquí aparecen también sus ejemplos. En cualquier caso, estos señores lo que introdujeron como novedad es que con su fórmula el tamaño debería depender del número de huevos de la puesta. Es decir, que si fuera un solo huevo, el huevo debería ser esférico, mientras que si aumentaba el número de huevos de la puesta en 2 o 3, entonces tendrían que ser bicónicos, es decir, casi elípticos, y por encima de 3 ya piriformes. Mucho más tarde, en el año 2000, otro investigador introduce una nueva fórmula que es muy parecida a la que puse al principio. Modifica uno de los ejes y aquí tenemos dos ejemplos según esta nueva fórmula. Y finalmente, la del trabajo que les comentaba, de Narushin, Romanov y Griffin, de 2021, donde aquí está la fórmula, que se parece mucho a la del alemán de 1948, pero ha sido fuertemente modificada, donde están B, que es el semieje menor, L, el semieje mayor, y W, una relación entre L y B, mucho más complicada que la de los anteriores. Aquí hay 4 ejemplos según esta fórmula. Esto no se ha parado todavía. Ahora todavía hay mucha gente, muchos investigadores, que ya no consideran fórmulas del perfil del huevo, sino ya de la superficie completa, con esta fórmula que hay aquí, y entonces pues encontramos ejemplos como estos. En cualquier caso, y como lo decía ya recientemente, ya no se acepta que la forma piriforme sea debida a que los nidos son estrechos y por tanto para evitar que el huevo ruede. Ahora lo que realmente se acepta es que la forma del huevo en aves voladoras obedece al favorecimiento de su aerodinámica de vuelo, para minimizar la energía del vuelo que tienen que utilizar. Pues esto es lo que quería comentarles de los huevos. Y ahora, pues claro, como estamos en verano y hace calor, pues ¿por qué no? Un modelo matemático para preparar la cerveza perfecta. En fin, aquí hay una cosa curiosa. Esto es una cadena británica, Taylor Walker, que en 2012, fíjense que tampoco hace mucho tiempo, encargó un estudio para encontrar la ecuación de la cerveza perfecta. Lo encargó a un grupo de investigadores. El grupo era de neuropsicólogos y tuvieron que recurrir a matemáticos. Lo curioso del caso es que publicaron la fórmula, y claro, como es una empresa privada, publicaron la fórmula en PDF
y como es una empresa privada, como digo, pues yo no sé si duró 5 minutos puesta al público. Es decir, como les había costado pasta, enseguida la retiraron. Ahora se puede encontrar una explicación de esa fórmula en YouTube, como les mostraré al final. Pero el PDF no hay manera de encontrarlo. Bueno, pues, ¿qué hicieron estos investigadores? Pues entrevistar a 1000 voluntarios que les gustaba la cerveza. Y lo curioso del caso es que identificaron en sus preguntas muchas cosas que pueden resultar sorprendentes. Por ejemplo, los hombres, cuando quieren beber cerveza, prefieren compartirla con algún juego. Supongo que habrán visto ustedes las películas tirando a los dardos o al billar o algo de esto, ¿no? Una de cada 10 personas de entre 35 y 44 observó que una pinta a la hora del almuerzo les sabía mejor, mientras que si eran más jóvenes preferirían una bebida un domingo por la tarde. En fin, hay una serie de cosas aquí un tanto curiosas que por lo menos merece la pena leer alguna vez. En cualquier caso, la investigación pues encontró también que el lugar donde vive la persona entrevistada determina sus hábitos de consumo. Y, por ejemplo, pues casi una de cada 10 personas de Irlanda del Norte señaló que un día de lluvia era la mejor condición para disfrutar de una cerveza. Supongo que los gallegos también les pasará algo parecido. Casi la mitad de los galeses les gustaban beber cuando estaban de buen humor. Bueno, tampoco está mal. Sin embargo, es posible que no estén felices tomando una pinta con alguien del suroeste. En fin, bueno, son detalles curiosos que yo tampoco le he dado mayor importancia. Lo que yo ya le he dado mayor importancia es justamente a esto. A modo de resumen, se recogieron los siguientes aspectos, que eran los más importantes, los más destacados. ¿Cuál es la temperatura ambiente perfecta para beber una pinta? ¿Qué tiempo meteorológico debería hacer? ¿De cuánto tiempo dispondrías antes de regresar al trabajo? ¿Con cuántas personas querrías compartir la cerveza? ¿Qué grado de humor mejora tu cerveza? ¿La saboreas mejor si hay deporte o música, en fin, o gente con quien charlar? ¿El lugar ideal es un pub o una terraza o tu jardín? ¿Y cuál es la dirección ideal para saborearla? Bueno, pues todo eso da lugar a esta fórmula. Curioso. Donde P es el placer que se experimenta tras degustar o degustando una cerveza. O sea que ese placer es igual a menos una parte cuadrática, una parte lineal y otra parte independiente. La parte cuadrática es la temperatura ambiente, el número de días y el número de compañeros o compañeras que te acompañen bebiendo. Esa es la parte cuadrática y la parte lineal. Y luego hay otra parte lineal también, que es H, el número indicando el humor que tenga la persona ese día, el número V que señala el volumen de la música ambiental y luego dos pequeñas cosas que son S, si hay una pequeña tapa, un snacks o una comida como Dios manda en la F. Entonces, esta es la fórmula que determinaron en 2012 estas personas y que fue un exitazo de esta empresa cervecera. El estudio, entre otros muchos detalles, dice que la pinta perfecta se bebe a una temperatura ideal de 17,8 grados, 2 días antes de trabajar, acompañado o acompañada de 3 o 4 personas, estando de buen humor, con música tranquila y con muchos productos para comer. Bueno, pues esto ya es cosa mía, sea como fuere,
con fórmula o no, mi propuesta es esta, ¿no? Que salvemos el planeta porque es el único sitio donde de momento podemos encontrar cerveza. Mi cuarto tópico es lo que le contaba antes. Un modelo matemático de la dinámica sentimental. Es decir, esto podría responder un poquito a si hay matemáticas en el amor o no. Yo digo que no es la matemática del amor, pero en algo se le parece. ¿Por qué? Porque si dos personas están enamoradas, pues lógicamente tienden a querer formar una pareja. Y en principio son muy optimistas y piensan que esa pareja va a durar toda la vida. Entonces, bueno, pues es algo lógico y que debemos aceptar. En cualquier caso, hace 10 años, un colega de la Universidad Complutense de Madrid, Pepe Rey, publicó un artículo en una revista también de mucho prestigio, que es PLOS ONE, una revista donde todo el mundo quiere publicar, lo cual quiere decir que lo que decía en ese artículo, por lo menos, merece respeto. Y eso es lo que yo voy a contar aquí, someramente, lo que cuenta ese artículo, sobre un modelo matemático de la dinámica sentimental. Bien, evidentemente, ¿cómo empiezo? Pues como empezaba Pepe Rey en su artículo, la disolución del matrimonio es muy habitual en las sociedades occidentales y plantea bastantes problemas. Los terapeutas y los estudiosos del tema dicen que es un producto de la segunda ley de la termodinámica, donde la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende cada vez al desorden, ¿no? Bueno, pues esta es la historia. En cualquier caso, este artículo parte de 4 observaciones muy simples. Primera observación: hay un fracaso epidémico en las relaciones amorosas. Supongo que estamos de acuerdo. En cualquier caso, no hay más que mirar a la sociedad que tenemos cerca, que es muy inestable, son muy inestables las relaciones sentimentales. Y todo obedece a una pérdida en la creencia de las fórmulas que en principio se hicieron y que eran muy optimistas. Una segunda observación es que las parejas suelen concebir una relación duradera como el elemento principal en la búsqueda de la felicidad. Además, la mayoría piensa que su propia relación no fracasará. Esto está basado en multitud de encuestas, fundamentalmente en Estados Unidos. En Europa hay pocas, pero en Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de que las parejas piensan que su relación no se va a romper. Yo comento aquí que es un poco intrigante observar que a pesar de la alta probabilidad de ruptura, la gran mayoría de la gente piensa que su propia relación no se va a romper. Es decir, es algo un poco extraño. Entonces la pareja aparece aquí, como dice el autor del artículo, la paradoja del fracaso. ¿Cómo es posible que una relación sentimental planeada para durar muy probablemente se rompa? Entonces, vamos a ver las 2 últimas observaciones de este artículo. La tercera: la ruptura de la pareja es el resultado de un proceso gradual de deterioro en las relaciones. Lógico, es que es aplastante la lógica de esta observación. Y aquí los datos disponibles son apabullantes. En una entrevista en el California Divorce Mediation Project, pues el 80%
de hombres y mujeres entrevistados, bueno, pues la principal razón dada para su divorcio fue la separación gradual y la pérdida del sentido de cercanía. Y finalmente la cuarta observación es la disminución del bienestar objetivo de las parejas después del matrimonio. O sea, parece que una vez que ya han establecido su pareja, parece que se van perdiendo el bienestar de cada uno. En fin, vamos a ir al modelo, porque es un modelo matemático, como dije. Entonces, para el modelo matemático se basa en dos reglas también de la propia observación del día a día. Como las relaciones van a depender, como dije al principio, todo esto depende con el tiempo, pues claro, una relación cada día va mejorando o se va deteriorando, ¿eh? Entonces, vamos a plantear la cuestión tiempo. El modelo que vamos a plantear comienza con un tiempo t igual a 0. O sea, cogemos el reloj y lo ponemos en t igual a 0, como los árbitros cuando empieza el partido, en t igual a 0. Entonces, en ese momento es cuando termina, digamos, el periodo romántico, ¿eh? Y los sentimientos de la pareja están en su punto, cuando empieza el momento más álgido de la relación. Probablemente, digo aquí, probablemente el momento del compromiso. En el momento inicial, ambos cónyuges tienen un sentimiento intenso del uno por el otro, ¿eh? Están de acuerdo en convertirse en pareja y comprometerse a hacer todo lo necesario para permanecer siempre juntos. Bien, primera regla que se observa es lo que el autor llama homogamia. ¿Homogamia qué es? Homogamia es... no está en el diccionario español, ¿eh? He tenido que hacer encaje de bolillos. Pero es la forma en que uno o una intenta buscar pareja que culturalmente esté más cerca de sus creencias culturales, ¿no? O sea, buscar una pareja que se parezca mucho a lo que él piensa, cree, etcétera, etcétera. Eso es lo que el autor llama homogamia. El matrimonio entre individuos que en alguna forma culturalmente importante son similares. Entonces, una de las principales ventajas del apareamiento homógamo es que esa homogamia desempeña un papel estabilizador de la pareja. Eso es lógico también, ¿eh? Entonces, como digo aquí, el hecho de que la mayoría de la gente tienda a sentirse atraído por personas que compartan los mismos rasgos ha sido reconocido pues, en toda la literatura sobre el tema. Y como mencioné anteriormente, la siguiente suposición es fundamental para el modelo que se va a proponer. La segunda ley de la termodinámica para las relaciones sentimentales. Es decir, hay una tendencia a que el sentimiento inicial del uno por el otro se desvanezca, ¿eh? Y este tipo de inercia debe ser contrarrestado, ¿por qué? Pues por un esfuerzo compartido de ambos miembros de la pareja. O sea, mientras que esa tendencia tiende a disminuir, pues ahora veremos que hay que aportar esfuerzo para que, por otro lado, tienda a subir y se vayan compensando. Bien, pues aquí pongo algunas observaciones, pero vamos, son evidentes. De por ley natural, un amor desatendido se erosiona con el paso del tiempo y es una de las principales causas de la inestabilidad. Se suele decir que los matrimonios comienzan felices, pero con el tiempo se produce una erosión que es la fuente de la disfunción. Bien, bueno, dicho lo cual, voy a definir una variable no negativa, que le voy a llamar, como decimos los matemáticos, una variable x de t, una variable que depende del tiempo,
y va a representar el estado de la relación con respecto al tiempo. Esta variable le voy a llamar la variable sentimiento. La variable sentimiento entre los cónyuges. Y puede entenderse como el sentimiento común del uno hacia el otro. No estoy distinguiendo sentimiento de uno hacia el otro, no, el sentimiento de ambos. Esta variable sirve como una prueba cualitativa. No voy a medir si mi amor por mi pareja es 7 u 8, sino cuánto, es bueno, es malo, es decir, es una variable cualitativa. Y por eso digo aquí que los valores específicos no son informativos, pero el nivel de sentimiento es importante porque cuando tengo un tiempo T1 y T2 se puede comparar si mi sentimiento es mayor en este momento que en este o es menor en este momento que en este, ¿verdad? Esto se entiende. Y entonces, en el instante inicial, en el que dije al principio, el sentimiento común de ambos se supone muy grande. Y la relación se vuelve insatisfactoria cuando ese sentimiento cae por debajo de un cierto valor umbral, que es el mínimo del sentimiento. ¿Vale? De acuerdo, entonces, con esta segunda regla, pues anotamos una segunda variable que le voy a llamar por CDT, que le voy a llamar la variable de esfuerzo, y que se supone es una función continua, que puede ser continua a trozos, porque el esfuerzo se puede hacer uno, otro, continua a trozos, no continua realmente como una función continua y diferenciable. Entonces, el alcance de esa variable de esfuerzo incluye cualquier práctica de la vida cotidiana que sirva como refuerzo para la relación. O sea, esto es algo también elemental. Por ejemplo, los terapeutas sugieren acciones constructivas, como hacer preguntas, escuchar activamente, hacer planes juntos, y actitudes tolerantes, aceptar las deficiencias de la pareja, darle privacidad, respetar las diferencias de gustos y hábitos. En fin, en cualquier caso, dicho todo lo cual, este es el modelo propuesto por este autor en su artículo. Es decir, la velocidad con que cambia la variable de esfuerzo es proporcional al esfuerzo más la variable de, la variable de sentimiento, la velocidad de cambio de la variable sentimiento es proporcional, en sentido negativo, a la variable sentimiento más la variable esfuerzo. A y B son unas constantes positivas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Si yo quito el esfuerzo, es decir, pongo C igual a 0, ¿qué se me queda? Se me queda aquí que X' es menos A por X. Esa ecuación es la misma que resolvimos al principio, cuando resolvimos la ecuación del forense. Y esa ecuación con C igual a 0 tiene esta solución. Es una solución exponencial con exponente negativo. Luego la gráfica es esta. ¿Qué quiere decir? Que el sentimiento sin esfuerzo cae estrepitosamente. Esta ecuación sin esfuerzo es una ecuación que en la vida real se da habitualmente. Por ejemplo, en el decaimiento de los materiales radiactivos, etcétera, etcétera. Se da muy habitualmente. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que la variable de esfuerzo entra como un término de recuperación en esta fórmula para contrarrestar el debilitamiento del sentimiento. El parámetro B que hay aquí es una constante, indica la eficiencia del esfuerzo. Y por tanto, la selección de un plan de esfuerzo lo que está haciendo es determinar la evolución del sentimiento, es decir, compensando la debilitación del sentimiento. La intensidad, evidentemente, puede ser decidida por los socios, en contraste con el nivel de la variable.
la ecuación 1 es la ecuación fundamental de la evolución del sentimiento. Esta es. El trabajo continúa un poquito más, pero ya se complica excesivamente. ¿Y en qué términos continúa? Estudiando la valoración del coste-beneficio en los niveles de esfuerzo y de sentimiento. Es decir, no voy a insistir en esto, sino simplemente que vean la gráfica. Aquí tenemos el sentimiento en el eje X y la utilidad del esfuerzo. La utilidad del esfuerzo, conforme avanza el sentimiento, la utilidad del esfuerzo va creciendo. Eso está representado por una función muy complicada con segunda derivada negativa, es decir, que alcanza un máximo, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, que les quede claro que aquí hay una expresión de la ecuación del sentimiento para la posible disolución o continuidad de un matrimonio. Y finalmente, el último tópico que he elegido pues es algo que está muy cerquita de todos nosotros. La pandemia la tenemos aquí cerca y entonces pues he pensado, bueno, pues ¿por qué no mostrar diversos modelos matemáticos de la pandemia que ojalá estemos a punto de terminar? ¿Qué es un modelo epidemiológico? Pues un modelo matemático para medir cómo evoluciona y si se puede controlar una epidemia o una pandemia. Podemos medir cómo se transmite y podemos medir el control de esa epidemia. Para ello la población es muy importante. Puede ser un país, puede ser una región o puede ser una ciudad. Y entonces, bueno, pues es muy difícil hablar de una población aislada. Por tanto, aquí, ya referido a España, pues nos tenemos que referir a un país. El modelo tradicional y más sencillo es el famoso modelo de McKendrick-Kermack. ¿Qué nos dice este modelo? Pues que los individuos de una población se pueden dividir en dos clases: los susceptibles, que representamos por una S, susceptibles de contraer la enfermedad, y los que están infectados. Si la enfermedad es contagiosa, entonces un susceptible pasa a contagiado, a infectado. Por tanto, si llamamos N al número de miembros de una población, pues está claro que los susceptibles de ser contagiados más los infectados es el número total. Pero como esto depende de un día a otro, porque todo esto depende del tiempo, pues entonces realmente la fórmula hay que ponerla así. Los susceptibles con respecto al tiempo más los infectados con respecto al tiempo es constante igual al número de miembros de la población. ¿Cuál es el modelo más sencillo? Pues este que les pongo aquí. La variación con respecto al tiempo de los susceptibles es proporcional en sentido negativo a los susceptibles y a los infectados. Y la variación con respecto al tiempo de los infectados es proporcional en sentido positivo a la misma función. ¿Cuál es el problema? El problema es determinar esa función. Esa función es lo que realmente hay que determinar. Entonces, ¿cómo se determina esa función? Pues haciendo pruebas. Esto muchas veces es ensayo-error. Pero el primer, como digo aquí, el primer reto para modelar la enfermedad es determinar la función F. Entonces, el primer modelo que se propone es que esa función sea proporcional al producto de los susceptibles por los infectados. Ese término beta que ahí aparece, que acompaña a la I, recibe el nombre de fuerza de infección.
y la constante es una tasa de contacto, que es lo que continuamente nos estaban diciendo los telediarios en este año pasado. La solución en este caso es esta. Es una solución muy sencilla. El cambio de infectados con respecto al tiempo es proporcional al producto de los susceptibles por los infectados. No, perdón, la solución es esta, perdón. Esta es esta ecuación de los infectados, la ecuación de los infectados donde yo aquí en lugar de S pongo n menos i y entonces esta es la solución. Esta es la solución. La variación de los infectados con respecto al tiempo es el número de elementos de la población por esta exponencial más partido por 1 más la exponencial. Es importante que nos fijemos en este término de aquí, en este cociente. Si se dan cuenta, ese cociente es muy próximo a 1. Muy próximo a 1, con lo cual el número de infectados tenderá a confundirse con la población. O sea que o hacemos algo o terminaremos todos infectados. Eso con este modelo, que es el modelo sencillo. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Evidentemente, hemos comprobado en nuestras propias carnes que un infectado puede curarse. Entonces el modelo va de susceptibles a infectados y de nuevo a susceptibles. Con lo cual, las ecuaciones de antes se modifican un poquito. La variación de los susceptibles es la misma de antes, más una cierta función que depende de los infectados, y la variación con respecto al tiempo de los infectados es la misma de antes, menos la misma función con respecto a los infectados. El término GDI, evidentemente, es la recuperación de enfermos. Y esa recuperación de enfermos también es una función que hay que encontrar. Entonces, en principio, en una primera aproximación, se supone que GDI va a ser proporcional al número de infectados. De manera que la constante que aquí aparece es la tasa de recuperación. Y este numerito aquí famoso es lo que también aparecía continuamente en la prensa y en los periódicos, R0. Que R0 es una notación universal, que es beta n, es decir, beta, que es este número que aparecía anteriormente, beta por el número de miembros de la población dividido por gamma, que es la tasa de recuperación. De manera que si R0 es menor que 1, la epidemia va bien controlada, y si R0 es mayor que 1, entonces la enfermedad se puede descontrolar. En algunas ocasiones, hace 2 años, el R0 lo hemos tenido en 3,5. O sea, una barbaridad. Bueno, pues este es el segundo modelo y todavía hay más modelos, pero no les voy a cansar. Simplemente, además de las poblaciones SI, en otros casos se pueden distinguir la población de expuestos, con una E mayúscula, la población de recuperados, ya sé que no se han infectado porque han adquirido inmunidad o porque han muerto, y la población de portadores. Entonces, si todo eso se vuelve a meter en las ecuaciones, pues la verdad es que la cosa se complica bastante. Y entonces, hay un modelo, susceptibles, infectados, recuperados, que entonces hay 3 nuevas ecuaciones diferenciales donde vuelven a aparecer las constantes de antes y vuelve a aparecer una nueva ecuación diferencial siempre en las mismas constantes que nos aparecían antes, donde ahora el papel fundamental viene representado por el parámetro R0, que es un parámetro controlador de la evolución de la enfermedad. Se pueden volver a incorporar nuevas variables. Por ejemplo, los susceptibles, no solamente que dependan del tiempo, sino que dependan de la edad. Los infectados, lo mismo, y los recuperados también. Y por tanto, ahora últimamente se dice infectados y recuperados a partir de 60 años,
porque se ha introducido el término nuevo, el término edad. En cualquier caso, hay nuevos modelos. Cada vez que aumentamos el modelo, como ven, si aquí aumentamos a recuperados, hay 3 ecuaciones diferenciales. Si aquí aumentamos a expuestos, ahí hay 4 y por tanto habrá 4 ecuaciones diferenciales, es decir que esto se va complicando, las ecuaciones diferenciales se van complicando, las hipótesis van siendo cada vez más motivadoras de cómo estamos viendo la evolución de la enfermedad y por tanto podemos controlar o no y dar información, sobre todo a la parte médica, si vamos en la buena o en la mala dirección. Y finalmente, aquí le dejo lo que les decía al principio. El artículo de la forma de los huevos del New York Academy of Science, el de los modelos matemáticos de las epidemias, que es de un investigador español, uno de los investigadores españoles más citados a nivel mundial, el de Pepe Rey sobre la disolución matrimonial, se lo dedica a su mujer, el artículo. Y el de la cerveza, que aquí les pongo la dirección de YouTube, por si lo quieren ver, porque el PDF, digo, estuvo 24 horas en Internet y lo retiraron. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. ¿13-13? Sí. Estoy en tiempo, ¿no? Y con números 13-13. Bueno, gracias Ángel por la exposición. Yo pensaba que no ibas a tocar el tema de los modelos de las epidemias, que era un caso, digamos, que venía, pero lo he visto que lo tenía anotado para comentártelo. Me alegro. Sí. Bueno, el modelo de las epidèmies matemàtiques s'han fet articles sobre la propagació de zombis. I així, de broma, com un zombi mossega a una persona humana, la persona humana se queda contagiada. O sea, i en això vull reivindicar una de les coses que Àngel ha dit al principi. La ciència no té per què fer-se per a que siga útil. Se fa per entendre el món. I jo recomano molt una conferència que podeu trobar en YouTube i que una frase, el títol de la conferència és La sublime utilidad de la ciencia inútil. Pedro Miguel Echenique. La sublime utilitat de la ciència inútil és això que se fa en un moment que apareix, que no tindrà aplicació i després pimba, pimba, pimba. Com ha dit Ángel, la frase de Faraday, ¿para qué sirve lo que estás investigando ahora? ¿Algún día cobrará usted impuestos por esto? ¿O para qué sirve un recién nacido? Así que jo us dono temps per a que penseu preguntes. Així que endavant. Qui tinga preguntes, que parle. Merche és una, per aquí, i la gent jove jo crec que tindria que preguntar coses. És el moment. Bueno, ¿está encendido? Muchas gracias por la charla, sobre todo porque pone de manifiesto la utilidad de las matemáticas. No está, ¿verdad? Sí. ¿Ahora? Sí. No tenía que acercar más. Sí. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por la charla porque nos ha puesto de manifiesto la ubicuidad de las matemáticas, es decir, que las matemáticas están en todas partes, aunque, claro, cada uno lo decimos según nuestro ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, la química está en todas partes o los físicos dirán la física, pero las matemáticas nos sirven para explicar muchos modelos de la vida cotidiana. Entonces, yo tengo una pregunta, por ejemplo, para el modelado de las epidemias. Hay una serie de ecuaciones matemáticas que tienen en cuenta una serie de variables para poder modelarlo. Por ejemplo, tenemos muy reciente la pandemia de la COVID.
se han utilizado y de hecho veíamos a Simón en la tele, ¿no?, con las curvas, cómo sube, cómo baja, estudiando pandemias de siglos anteriores, cómo se pueden predecir estas. Pero luego existen estudios que relacionen la desviación que hay entre el modelo matemático y luego lo que ha ocurrido realmente para poder volver a ajustar el modelo. Se hace luego a posteriori, decir, bueno, mi predicción fue esta, eso se ha cumplido en tal medida y no se ha cumplido en tal otra porque ha habido tal serie de variables que no las tuvimos en cuenta o no sé, por los motivos. ¿Existen estudios que señalen esa diferencia entre los modelos matemáticos y los datos reales? Cada vez que se propone un modelo, siempre está previsto estudiar el error del modelo, siempre. Y se hace. Lo que no creo que se haga es publicarlo. Esa es la historia. O sea que la Real Sociedad Matemática Española creó un grupo especial de los más expertos españoles en seguir el modelo. Y tienen previsto, bueno, no, de hecho está hecho, están calculados los errores. La queja fundamental que tenían era que no les daban los datos el Ministerio de Sanidad. Es que estaban hartos de pedir datos y que no se los daban. Entonces tienen los errores hechos, pero con errores de errores. Es que era una cosa que no había manera de conseguir los datos. Eso es lo que pasa. Y luego que todo el mundo quiere publicar cosas, ¿no? Entonces, publicar los errores no es fácil. O sea, los guardan y están a disposición de quien los quiera consultar. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy Manuel, soy economista, analista de datos, desde hace unos años aquí, y también profesor de matemáticas de aquí de la universidad, en primero, de cálculo. Entonces, a mí la sensación que me da es que estamos en una nube tan grande, una explosión tan grande de los datos, de las tecnologías, ¿no?, del Big Data, de la informática, capaz de aplicar algoritmos, que realmente muchas cosas se aplican sin la fiscalidad o sin la auditoría de los matemáticos, ¿vale? Hay mucha fórmula que se crea, la de la cerveza, la del amor, la de tal, que realmente siempre se excluye el término de error, ¿no? El épsilon al final, porque son datos estadísticos que se capturan de una muestra, que habrá que analizar cómo es la muestra, si es estratificada, si es adecuada, si es tal y cual. Y hay unos sesgos después que realmente lo que muchas veces vende, o sea, al final los que aplican también son grandes vendedores, ¿no? Y se aplica lo que la gente quiere oír muchas veces, y yo lo que reivindico, sin ser matemático, pero ya casi que me meto también en el saco, porque tengo la obligación de explicarle a mis alumnos y a mis chicos lo que son matemáticas, que los matemáticos, igual que los que aplican la matemática o explican la matemática, tienen que ser rigurosos también en explicar a qué está sujeto lo que están estudiando, ¿no? O sea, cuáles son las pautas, cuáles son las leyes realmente fundamentales que sí que conocemos, las de Euler, de tal, de Gauss, en fin, los grandes matemáticos, porque después lo que aplicamos son algoritmos muy empaquetados todo, que muchas veces no sabemos ni qué requisitos se cumplen para dar una solución que la gente quiere oír. Entonces, reivindico un poco el papel de fiscales, de auditores de los matemáticos, en este boom que hay por sacar modelos, por explicar los datos y tal, que todo se basa en el Big Data, en la analítica de datos, pero muchas veces no se sabe ni realmente lo que se está aplicando. Únicamente eso. Muy bien, estupendo. Sí. Buenas, ¿se oye? Acércatelo bastante. ¿Aquí mejor? Sí. Vale, yo iba a preguntar sobre lo de los huevos piriformes. ¿Cómo afecta? Has dicho, no lo he entendido bien, pero algo como que la forma piriforme era para optimizar la aerodinámica del huevo. El vuelo.
Pero del vuelo del ave, del ave. mientras lo lleva dentro, el huevo, Sí. ¿y en qué afecta? Me refiero, no entiendo bien. Vamos a ver. Imagínate un ave volando, Sí. ¿no? Y se está gestando el huevo, pues entonces el aire circula. Eso es lo que entiendo yo que favorece la dinámica del vuelo. ¿Sabes? O sea, si el huevo fuera muy redondo, pues entonces digamos que la panza le haría así, y si el huevo fuera piriforme, pues le haría una forma menos redondeada y por tanto la aerodinámica será mejor y necesitaría menos energía para volar. Ya, es que me confundí un poco porque, por ejemplo, una de las aves que tenía los huevos piriformes era el pingüino rey. Entonces, Sí, pero es que el pingüino está considerado como ave voladora y voladora en el agua. Vale. En el agua. Vale. Sí. No sabía que habría tanta diferencia como lo que decíamos de la forma de la barriga, por así decirlo, del ave a la hora de gestar el huevo. Esa era mi pregunta. Sí. Ten en cuenta que muchas veces, por ejemplo, los araos recorren 5.000 kilómetros para ir a desovar. Entonces, claro, necesitan mucha energía para el vuelo. ¿Eh? Sí. Bueno, Vale, muchas gracias. en cualquier caso, yo no soy experto. O sea, te lo digo porque leí un artículo donde está ahí muy comprobado eso, ¿no? Por aquí. Hay una pregunta. Hola. Sí, yo tenía una cuestión muy sencilla respecto a estudios, por ejemplo, como el que has comentado de la ecuación de la cerveza o el estudio de la dinámica experimental. Estos estudios, los autores, que son matemáticos de prestigio que ¿lo hacen con algún fin útil? O, como ha dicho Rafa, muchas veces se hace ciencia o matemáticas como un simple estudio casi de ocio, porque luego no sé si, por ejemplo, un terapeuta o alguien que se dedique a hacer terapias de pareja realmente aplica estos estudios matemáticos en la terapia sentimental o es una cosa que se queda simplemente en el ámbito académico de revistas y no se utiliza en la práctica. Vamos a ver, yo en el caso de la cerveza, yo creo que simplemente es que la empresa esta cervecera pues se le antojó esto y entonces, digamos que un antojo, y seguramente por darse publicidad. Marketing, sí. En el otro caso, en el caso de la dinámica sentimental, yo conozco un poco a este hombre, a este Pepe Rey, y básicamente lo hizo como un reto, en el sentido de que esa pregunta que dije al principio, que a los matemáticos cuando decimos las matemáticas están en todas partes, están en el amor, eso nos lo hacen siempre. Entonces, a mí me da igual que me lo hagan, porque digo, pues no lo sé, pero seguramente a este hombre se le hicieron tantas veces que dijo, voy a ponerme este reto. Y el artículo es muy complicado, sobre todo la parte final, cuando se mete con la eficacia de la función de esfuerzo. Entonces, yo cuando me enteré de la existencia de este artículo y decidí traerlo aquí, también me hice esta pregunta. Y me ocurrió algo parecido a lo que me estás diciendo. Pero es que muchas veces los matemáticos, los que hacemos investigación, no nos preocupamos en absoluto por la aplicabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que este hombre aceptó ese reto, se metió en ese berenjenal que le llevó 4 años y luego lo mandó a una revista con 2 árbitros
que le pusieron cantidad de pegas. Es decir, que se lo leyeron, que se lo machacaron y tuvieron que decirle si lo aceptaban o no lo aceptaban. Con lo cual, quiero decirte que creo que lo hizo por puro reto, por pura matemática, sin necesidad de aplicar, y que estoy convencido de que ningún terapeuta va a aplicar esto. No sé si te respondo. Yo quería intervenir. Vamos a ver. A mí me parece que, excepto el tema del huevo, que es bastante matemático y bastante estudiado, los otros dos casos, el de la cerveza y el del amor, para mí son bastante astrológicos. Es decir, en el mundo de la astrología todos sabemos que hay muchos cálculos. El astrólogo calcula dónde estaba Marte cuando tú naciste y dónde estaba en oposición la Luna y todas esas historias, pero sin ninguna base científica. Y lo de la cerveza y lo del amor, de científico no tiene nada. Se han hecho cálculos ahí, a troche y moche, para decir cuatro tonterías y no tiene ningún valor. Hacer fórmulas por hacer fórmulas, como hacen los astrólogos, yo no lo veo razonable. O sea, no entiendo cómo, habiendo muchísimas más cosas que tienen matemáticas en este mundo, se traen a colación estas. Porque yo veo mucho más lógico, pues no sé, habrá de fractales, que está, por ejemplo, en el romanesco, que es una verdura, y todo el mundo sabe cómo funciona el fractal, y tantas cosas que hay para demostrar que hay matemáticas, y no estas chorradas, perdón, Ángel, perdona, pero lo veo así. Y otra cosa que he hecho en falta es que si estamos hablando de divulgación, por favor, seamos más amables con el educando, porque ahí me he tenido que venir a la primera fila porque las letras ni se ven. Leer un PowerPoint y ir desgranándolo me parece poco edificante para divulgar ciencia. Es una crítica nada más, porque yo sé que has trabajado mucho para hacerla, pero es mi opinión y mi crítica, que se admite aquí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Yo acepto todo. Y entonces tengo que decir dos cosas. Primero, que yo tenía libertad para elegir los temas. Y he ejercido mi libertad, porque mi libertad de cátedra va por encima de todo. Y segundo, he traído la ecuación de la cerveza porque me parecía divertida. Y creo que en unas charlas como esta la diversión probablemente sea también importante. Y tercero, el tema de la ecuación de la dinámica sentimental no es nada de chorrada. Es un artículo publicado en PLOS ONE, una revista de 2010, de mucho prestigio, donde todo el mundo quiere publicar. Entonces, no creo que sea una chorrada. Por lo menos decir que es una chorrada no me parece lo más adecuado. No. Si yo te entiendo perfectamente, o sea que... Podemos modificar la palabra chorrada, que en el lenguaje coloquial salen a veces, pero es decir que, no sé, que no hay forma de medir la preocupación de una persona con respecto a la otra. Eso no hay forma de medirlo matemáticamente. Bueno, pero este señor ha hecho un intento. Sí, pero el intento. Bueno, un intento que alguien ha valorado y ha dicho, parece adecuado. Bueno. Y lo del tema de las letras, yo he hecho lo más grande que podía, vamos. No sé, esta pantalla creo que no sé, se podía haber hecho un poquito más grande, no lo sé. Tot és susceptible de millorar-se. De mejorar.
la lletra, les intervencions, tot és susceptible de mirar-se, però jo penso que fer un treball sobre un tema que està raonat en equacions, que possiblement siga difícil de mesurar, té el valor que té. I l'equació que ha tret Àngel sobre l'evolució de, com s'anomenava? La variable sentimiento és una equació de desintegració radioactiva d'una sèrie radioactiva on desapareix un element per aportació, desapareix un element perquè se desintegra, però també s'aporta un altre element que se desintegra per una altra via. És una equació típica de desintegració radioactiva. Que han aparegut aquest tipus d'equacions en la meitat de les transparències que ha presentat Àngel. O sigui, és una equació de la física, de la matemàtica, de la biologia, evolució de poblacions, que està present en totes parts. És ubicua. Jo penso que és interessant. I fer-lo per què? Per plaer. La reivindicació serà... I continuem. Vinga, endavant. Primer y segundo. Sí, tú primero. Hola, buenos días. Hola. Bueno, me llamo Simón. Esto es importante por eso. Y me gustaría... Bueno, soy informático de formación y profesor de matemáticas de profesión, ¿vale? En secundaria. Entonces, de las cosas que has expuesto, hay el tema de la cerveza. Los resultados me parecen tan obvios y esperables, ¿no? Como decir, ¿quién no se va a tomar una cerveza con los compañeros de trabajo un viernes por la noche después de una semana de trabajo sabiendo que tienen un fin de semana para descansar si tienen resaca? O sea, la empresa que encargó el trabajo a lo mejor se podía haber ahorrado el dinero si no es, como has dicho, una cuestión de marketing, ¿no? Con respecto a la fórmula esta del amor o de cuánto va a durar el sentimiento y todo esto, yo en cuanto lo estaba pensando, aparentemente no tiene aplicación, pero yo sí se la acabo de encontrar. O sea, por ejemplo, prever cuánto va a durar una guerra, ¿no? Del amor al odio hay un paso. O sea, lo mismo se puede aplicar una cosa a otra. Y no sé, una guerra o cuánto puede durar una empresa de reciente creación, cosas de ese estilo, me parece que es aplicable, ¿no? O sea, el impulso inicial, el esfuerzo que hay que realizar luego para mantenerlo, el umbral a partir del cual el negocio funciona o no funciona, eso me parecen aplicaciones de esa fórmula. Y ahora, con respecto a mi tocayo, yo recuerdo 2 días antes de que nos confinaran a todos, explicarles a los alumnos de cuarto la función sigmoidea, la normal, ¿no? Para explicarles qué es lo que estaba pasando y por qué se tomaban las decisiones que se tomaban y ponerles en la pizarra la función normal cruzada con una constante que eran las camas de las UCIs y explicarles por qué se tomaban medidas para aplanar esa función. Durante el confinamiento, no sé si semanas o meses después, ¿no? En un momento dado salió mi tocayo por la tele con el mismo dibujo que les puse yo a mis alumnos de cuarto. Y que yo me quedé a verlo, a escuchar y que decía, yo no le entendí nada. Entonces, o sea, yo que se lo había explicado a mis alumnos, a él no le entendí. Entonces, ahí ha habido un gran fallo a la hora de la didáctica de informarnos correctamente de cómo se hacían las cosas, ¿no? Bueno, y ahora que has dicho que pues, también como que se reservaban la información y todo esto, pero a la hora de explicarle al público en general, ¿no? Se optó más por propaganda que por información, creo yo. No sé qué opinas al respecto. Y ya está. Muchas gracias por... No, yo creo lo mismo. Creo lo mismo porque el Comité Español de Matemáticas que siguió la pandemia no pudo informar. No se le dejó informar. Yo quería, a raíz de lo que se ha hablado y eso, yo
puede ser que parezcan que estos ejemplos de la cerveza o del amor sean triviales y que a lo mejor no merece la pena el esfuerzo de un investigador durante tantos años para sacar un modelo matemático del amor cuando luego un terapeuta nunca lo va a utilizar. Pero creo que es que no hay que sacarlo de contexto. O sea, estos son ejemplos ilustrativos para divulgación, es decir, para captar el interés del público. Entonces, probablemente estos autores, que son investigadores muy renombrados en sus áreas matemáticas, han querido mostrar cómo esas ecuaciones matemáticas se pueden aplicar a muchas cosas cotidianas que tenemos y que vemos. Y igual que Rafa ha indicado que esta ecuación es la misma de la desintegración radiactiva, sí que sabemos que los modelos matemáticos que se emplean son los que son capaces de regular, por ejemplo, el tráfico en las ciudades o la dinámica de fluidos, tanto para el tráfico como para una canalización o para un montón de cosas que tenemos en la vida cotidiana. Entonces creo que estos modelos de la cerveza, de la dinámica del amor, son simplemente ilustrativos de cómo se puede aplicar una ecuación matemática a cualquier aspecto de la vida cotidiana que tenemos. Entonces creo que es algo de divulgación. Eso no le quita mérito al trabajo de estos investigadores que probablemente lo aplicaron para divulgar y que detrás están todos sus conocimientos y todos sus trabajos de investigación aplicados a cosas que igual podríamos considerar mucho más serias o mucho más interesantes. No, entonces, claro, esto no es un curso de matemáticas, sino que es un curso de divulgación a un público de muchos ámbitos distintos. Entonces, que yo, por ejemplo, que soy química, a mí que me empiecen a explicar una ecuación matemática para yo que sé qué, que luego utiliza la inteligencia artificial, pues a lo mejor me quedo aquí que digo, no entiendo nada. Pero de aquí sí que saco la aplicación de las matemáticas a cosas tan cotidianas como, por ejemplo, una estadística de preferencias de beber cerveza. Pues eso luego se puede aplicar a una estadística de cosas que a lo mejor podamos considerar que son mucho más serias, como aplicaciones a campo sociológico, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Entonces creo que ahí también tenemos que darnos cuenta que muchas veces la investigación aplicada se produce gracias a que hay investigadores que han hecho investigación fundamental, es decir, muy teórica, que a lo mejor pensamos que no sirven para nada, pero los que tratamos de aplicar esa investigación tenemos que leernos los artículos de aquellos que han desarrollado esas ecuaciones matemáticas para poder hacer investigación aplicada. Y yo, de hecho, utilizo modelos matemáticos que han desarrollado químicos y físicos cuánticos para poder hacer mis experimentos en el laboratorio. Si no estuviera detrás toda esa modelación matemática y todos esos cálculos previos, yo no podría aplicarlos. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Es que, ¿qué puedo decir? No, con lo que decía Simón, la fórmula probablemente sea una chorrada, pero que aparezca ahí el humor al cuadrado o la temperatura al cuadrado, bueno, pues te da una... Oye, qué cosa más curiosa, ¿no? Yo como resultado lo he visto tan obvio que... Bueno, pero que aparezca un cuadrado, ¿sí? ¿Y por qué no un cubo? ¿Por qué no la temperatura al cubo, no? Bueno, el cuadrado es lo que se utiliza más en termodinámica, ¿no? Sí. Bueno, bien. Bueno, ya, eso era, digamos, la parte divertida. ¿Una pregunta por ahí? Sí, bueno, como sabéis se está retransmitiendo en streaming, entonces, bueno, algunas personas nos han enviado algún comentario. Por ejemplo, Beatriz nos dice que le ha parecido muy interesante hablar del amor y de las fórmulas. Ignacio dice, da las gracias por la amena conferencia, que es muy interesante y divulgativa. Dice que la utilidad de los servicios de estudios, cada uno los aplica en su campo y que la diversidad enriquece. Y luego Silvia nos dice que como estudiante estos temas le han parecido súper interesantes, entretenidos y que dan un punto muy diferente y divertido a las matemáticas. Pues muchas gracias a
a estas personas. El año que viene hablaré de otras cosas. Bé, sí, sí. Una última pregunta per part de la gent que està en la sala, perquè si no, jo faig un parell de... Tu? Després de la teua pregunta, jo tancaré, diguem, dos coses. O si tu, Ángel, quieres decir lo que quieras. No, que estoy encantado de estar aquí. Hola, buenas. Yo mi pregunta era que ¿por qué se encuentran tantas semejanzas en cosas tan distintas como en las relaciones de pareja y todo eso con la radioactividad? Porque pasa en muchas cosas. Recuerdo, creo que, por ejemplo, que la forma de una función de onda se parecía mucho al mar cuando hay tormenta. Cosas así que sorprende, ¿no? Porque es como, no tienen nada que ver y sin embargo en las gráficas sí que ves que son muy similares. ¿Hay alguna explicación o...? Yo creo que el universo es matemático. Ya está. No te puedo decir más. No, vamos a ver, es que lo que acabo de contar Rafa, ¿no? Que la ecuación esta del amor, que tiene dos trozos, la parte primera es desintegración radiactiva y la segunda es aportación. Aportación de otra desintegración que le suma elementos. Si este autor, Pepe Rey, hubiera conocido esto, seguramente habría ido mucho más rápido en su trabajo. Seguramente. Pero este Pepe Rey además es economista y matemático, entonces seguramente no conocía nada de desintegración radiactiva y estas cosas. Y bueno, pues quiere decir que no es que tenga la culpa, no le echo la culpa de no haber conocido lo otro, sino que seguramente si hubiera conocido la desintegración radiactiva y la aportación radiactiva, seguramente hubiera reaccionado de otra manera en su estudio, pienso yo. Pero vamos, es que la matemática es sorprendente. Es decir, para mí es sorprendente porque muchas veces no sabes si la matemática está ahí y la vas a descubrir o es que la estás inventando y aplicando a una cosa. Eso es una cosa tremendamente misteriosa. Con lo que acabas de decir, me has dado el pie para lo que tengo que decir. A Pepe Rey no le quiero quitar mérito porque Pepe Rey ha introducido la variable esfuerzo y la variable enamoramiento o sentimiento. Sentimiento. Pero eso se ha llegado, ¿no? Con en la desintegración radiactiva tienes elemento A se desintegra en B, elemento B se desintegra en C, elemento C se desintegra en D y son la cuenta la vieja. Pero llegar a la ecuación de este hombre que ha propuesto con hipótesis lo que es que al final simplificando ha llegado a eso que está. Yo le doy mucho valor, no se lo estoy quitando, ¿eh? Y después, ya para tancar, tres cosas. Si quieres decir tú algo, Ángel, o... No, nada, yo que estoy encantado y muchas gracias por la atención y que cuando queráis pues volveré. Bueno, ¿eso es una amenaza o una invitación? No, es que tengo tantas cosas de que hablar que... És que quan se troba un tema... S'ha parlat molt de la cervesa, d'acord? Qui no voldria fer un estudi sobre la cervesa? Jo preferiria fer-lo sobre les gambes o el bogavant, però, i que me contratara una empresa per a provar cervesa, per a provar gambes, per a provar bogavant. La empresa esa que a los ingleses se le contrató, jo querria estar allí. Pues us dic un experiment perquè podeu fer-lo estos dies que teniu temps. Física, matemàtiques, cervesa. Agafeu un got de tub cilíndric i tireu la cervesa, d'acord? I fa bromera, espuma. I lo filmeu en el mòbil, perquè és millor filmar-lo, registrar-lo i després prendre mesures. I mesureu l'altura de la bromera en funció del temps transcorregut.
Al principi n'hi ha 15 centímetres, passen 10 segons, n'hi ha 10 centímetres, passen 15 segons, la bromera disminueix, no l'altura, sinó la quantitat que n'hi ha de bromera, espuma, d'acord? I lo representeu en una gràfica. A veure quina funció apareix. Desintegració radioactiva. La bromera, la cerveza, la espuma se desintegra, plaf, 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 aleatòriament. Estudi experimental en gratificació gastronòmica. I depèn de la temperatura, i depèn de la marca, la cervesa. I després una cosa que ha dit Àngel, que volia preguntar-se-la jo, és les matemàtiques están subyacentes en la naturaleza. No, lo dejo la pregunta, no, perquè si comencem a parlar és un tema casi filosòfic. ¿Están subyacentes en la naturaleza o las extrae el ser humano según las aplicaciones? Tú has dicho que el universo es matemático, yo diría que el universo es físico, pero bueno, físico-matemático. Físico-matemático. Sí, pero bueno, yo me mantengo que es físico. Por orden alfabético. Pero bueno, no importa. Pero es una pregunta que a mí siempre m'ha passat pel cap. No és per a responder-la ahora comiendo y eso y tal, porque ya es la hora. I ja sí que us invite a aquesta vesprada, a les 4 de la vesprada, pues n'hi ha una interessant conferència que es diu Una invitació a la física solar, que té el pretítol de O Sole Mio.